Supercrack Estrella presenta la cartografía espiritual o la técnica para determinar el área geográfica de poder de un demonio. El enemigo le ha estado estudiándolo desde que nació. Estos espíritus de monitoreo están ahí para verificar el estado de su vida y asegurarse de que nunca cumpla el propósito y plan que Dios tiene para usted. Ninguno de estos espíritus pueden leer su mente, ya que Dios es el único que es omnisciente, por lo que solo pueden obtener información mirándole o escuchándola de usted o de los que le rodean. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que llevan este espíritu, por lo que es su trabajo prestar atención a con quien está compartiendo información suya. Entienda, no todo el mundo quiere que tenga éxito. Los espíritus de vigilancia acompañan a los espíritus de celos y a los espíritus de control, envidia y manipulación. Estos espíritus de monitoreo no tienen su mejor interés, pronto vendrán a reforzar los espíritus de violencia, envidia y sabotaje, etc. ¿Alguna vez se preguntó por qué parecía que le robaban las bendiciones? Esta podría ser la razón por la que tiene que tener cuidado con a quien le cuenta sus planes. A veces el silencio es mejor y usar el discernimiento. Un espíritu que monitorea es una entidad que vigila todo lo que usted hace. Estos espíritus pueden operar a través de personas, animales y objetos. Los espíritus que monitorean a menudo atacan a los santos de Dios en sus sueños. Búhos, cuervos, gatos, perros, pájaros negros, ratas y lobos son todos ejemplos de animales que muchas personas han visto en sueños, y en la realidad, que simbolizan un espíritu monitor. En el mundo de la brujería, un practicante de brujería enviará un espíritu de monitoreo en forma de un gato, pájaro o perro, etc. a un lugar en particular. Siempre mantenga los ojos abiertos y esté atento. El espíritu vigilante es un arma de ataque de brujería que se usa para acosar y atormentar a la víctima hasta que se siente tan frustrada que comienza a retroceder y vacilar de su fe cristiana, porque uno de sus objetivos es debilitar a su víctima. También se puede utilizar como arma para retrasar matrimonios, maternidad, promoción en el trabajo, etc. Por esta razón ya se trabaja para poder leer nuestras mentes por parte de las élites. Porque la parapsicología ya entonces era la llave capaz de abrir muchas puertas, cerradas todavía. Los soviéticos sabían esto desde hace años. Ya en febrero de 1968 tuvo lugar en Moscú un congreso sobre telepatía. Varios estudiosos expusieron durante el transcurso de las sesiones medulosas investigaciones sobre el tema. Entre ellas, merece destacarse una que todavía llena de asombro y temor. El ingeniero Vladimir Fidelman presentó un trabajo donde se verificó la posibilidad de interceptar una transmisión entre dos mentes. Lo que significa lo siguiente: usted, lector, y yo, tenemos desarrolladas dotes telepáticas. Nos estamos comunicando a distancia sin más medio que nuestras mentes. En estas circunstancias, un tercero, ajeno a nosotros, intercepta nuestro diálogo telepático sin que nosotros lo sepamos. Desarrollada lo suficiente esta práctica, es evidente que ningún pensamiento quedaría oculto para tales dotados. Con solo concentrarse estarían en condiciones de averiguar los pensamientos de cualquier persona, aunque esté situada a miles de kilómetros de distancia. Porque según lo han demostrado los científicos, estudiosos de esa materia, la telepatía no conoce fronteras, cercos o distancias, funciona independientemente de ellas. Obsesionarnos con cuestiones como la destrucción de fortalezas, la identificación y atadura del hombre fuerte, cosas que dependen de Dios y no de nosotros, lidiar con los demonios y la territorialidad de los mismos, las maldiciones heredadas por actos y pactos ancestrales, la creación de una guerrilla especializada y un cuerpo de inteligencia para realizar el espionaje espiritual, así como el uso controvertido de símbolos como el aceite y el vino para romper ataduras satánicas sobre territorios, la necesidad de hacer mapas espirituales para la identificación de los nombres y apellidos de los demonios y la ubicación de las fortalezas enemigas antes de poder romper las ataduras espirituales y liberar la bendición de Dios, las caminatas de oración y conquista territorial, todas ellas son cosas nacidas de ideas humanas. Algunas de ellas parten de una verdad bíblica, pero ninguna de ellas es enseñada en las escrituras. Y si hacer tales cosas no es mandato divino, todo resulta ser inútil y antibíblico. No significa que todas esas cosas sean malas en sí mismas, pero no son necesarias en última instancia y sí pueden desviar nuestra fe de lo importante.
El poder del Espíritu Santo, sus dones y lo revelado en las Escrituras. Ya a mediados de 1965, en círculos científicos, se afirmaba que por primera vez en la historia se había realizado un contacto mental entre un dotado que estaba en el Pentágono y otro a bordo del submarino atómico Nautilus, que navegaba bajo el casquete polar norte, a miles de millas de distancia, tomado del vespertino La Razón, de Buenos Aires, del 7 de julio de 1965, primera página, allá donde todo otro tipo de comunicación resulta imposible, las ondas mentales se abren camino con éxito. ¿Quién no habrá de interesarse por semejante conocimiento? En su momento, el doctor en astronomía Carl Sagan, miembro de la NASA y director del proyecto Viking que permitió depositar amortiguadamente 2 sondas en el planeta Marte, declaró que, a su juicio, las naves espaciales tripuladas del futuro no llevarán equipos de transmisión, lo que permitirá disminuir su peso, ya que los astronautas mantendrán contacto telepático con sus bases en la Tierra o en otras partes del espacio, proviniendo de tan encumbrado astrónomo. Es una afirmación que no debemos dejar pasar por alto. En aquellos momentos existían cátedras y gabinetes de parapsicología en casi todas las importantes universidades del mundo, en ellas se llevaban a cabo experimentos asombrosos que demuestran las enormes posibilidades que tiene el factor parapsicológico. Por ejemplo, se ha introducido a un dotado, se llama así a aquella persona que manifiesta producir con cierta regularidad fenómenos parapsicológicos, en una jaula de Faraday, aparato que posee la característica de impedir que las ondas de radio, televisión, etc., atraviesen su estructura exterior. Una vez allí, el dotado comienza un período de concentración, en otra sala, de otro edificio, situado a varios kilómetros de distancia. Una persona que el dotado no conoce se concentra también, pero en la observación de un cuadro. A los pocos minutos, el hombre situado en el interior de la jaula de Faraday comienza a describir el paisaje que hay en el cuadro, asombroso. No solamente las ondas mentales atravesaron lo que ningún otro tipo de onda conocida puede atravesar, sino que la mente del dotado pudo ubicar en la distancia a la persona correcta que, como ya dije, este no conocía. Más notable aún es el fenómeno de psiquinesis o movimiento de objetos sin que medie ninguna fuerza física conocida. Algunos dotados únicamente concentrando su mirada en un objeto logran moverlo, trasladándolo de un lugar a otro. La psiquinesis, o psicoquinesis, o telequinesis, está plenamente confirmada. Y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tuvieron en estudio a personas que, de vez en vez, mueven pequeños objetos sin tocarlos, ni valerse de medio alguno, fuera de la concentración mental. Lo que se denomina estado de paragnosia, conocimiento paranormal, o saber paranormal. Me pregunto, ¿cuál es el límite de semejante poder? ¿Y si no lo hay? Sabemos que una persona media utiliza, apenas, un 5% de sus posibilidades mentales. ¿Qué ocurriría con alguien que utilice el 50%? Dominaría el mundo. No queda ninguna duda. Ahora bien, si en condiciones normales ciertos dotados tienen la capacidad de mover objetos del tamaño de un teléfono, ¿no puede esa cualidad desarrollarse hasta permitir levantar por los aires a un submarino que navegaba a 200 metros de profundidad y a miles de kilómetros de distancia del lugar en que se sitúa el dotado? ¿Por qué no? ¿Cómo no calificar, entonces, de secreto militar a la investigación parapsicológica? ¿Qué servicio de inteligencia, red de espionaje o policía secreta, como la KGB, no habrá de interesarse por acumular conocimientos al respecto? ¿Qué ocurrirá cuando la ciencia haya experimentado lo suficiente y quede en condiciones de transformar a una persona común en calificado poseedor de dotes extrasensoriales? Un batallón de dotados ocultos, bien protegidos en refugios antiatómicos, dirigiendo los destinos de la humanidad, adueñándose del mundo para sí. ¿Será posible controlarlos después? ¿Cómo aventajar a alguien que puede leer nuestras mentes y saber, por ende, de antemano lo que estamos por hacer? Pro y contra. ¿La rebelión de los dotados? ¿Para bien o para mal? Una pregunta trascendente. ¿El aumento de las aptitudes mentales lleva a un mejoramiento del nivel espiritual? He aquí un hecho fundamental. Porque de responderse a esta pregunta con un sí, entonces los dotados solo actuarían para el bien. Veamos algunas de las infinitas aplicaciones que eso permitirá. Hallar a personas extraviadas en cualquier lugar del mundo. Establecer comunicaciones telepáticas sin límites de distancia con grupos de expedición en los continentes, bajo las aguas y aún en el espacio exterior. Desaparición de los pesados equipos de transmisión radial y también de los más livianos. Levantamientos de objetos pesados con el auxilio de la telequinesis, esto, tras el desastre provocado por un terremoto, donde hay que remover innumerables escombros en búsqueda
búsqueda de víctimas heridas y atrapadas bajo toneladas de ladrillos, será de inmensa utilidad. Posibilidad de viajar por la atmósfera a baja altura, sin más auxilio que la levitación. Es el poder parapsicológico de quebrar la ley de la gravedad, por decirlo de una manera bien gráfica, porque, en verdad, no hay tal quebrantamiento, lo que ayudaría a un traslado económico, aún para los más carentes de recursos. Establecimientos de grupos de trabajo, especialmente científico, donde las mentes de los integrantes se hallan telepáticamente interconectadas, permitiendo así el máximo aprovechamiento de los conocimientos personales de cada uno y ayudando a tomar rápidas resoluciones, dado que una vez interconectadas, todas las mentes funcionarán como si fueran una sola, de enorme e insospechada capacidad. ¿Quiénes serán los elegidos? De acuerdo con los más recientes estudios, todos los seres humanos tenemos, en potencia, dotes extrasensoriales. Esto significa que, si en un futuro, en potencia dotes extrasensoriales. Esto significa que, si en un futuro se encontrara la forma de poner en actividad nuestros parasentidos, que parecen encontrarse ahora adormecidos en la mayoría de nosotros, dado que los dotados son pocos numéricamente, la fórmula alada sería igualmente útil para toda la humanidad. Otro interrogantes. Si podemos ser dotados todos, ¿por qué no lo somos ya? ¿Qué es lo que lo impide? El profesor Lazare Zukarevsky, doctor en medicina, afirma que al menos las actividades telepáticas eran normales en nuestros antepasados. Un hombre podía entonces transmitir a otros hombres alejados de él una señal de peligro o alarma, pero, cuando hubo dominado el secreto del fuego, el humo o la llama de un hogar se convirtieron en la señal de apuro para el hombre prehistórico. El desarrollo de la civilización, finaliza diciendo, volvió inútil la comunicación telepática. Revista Planeta número 26, PAC. 28, edición argentina. Claro, uno puede preguntarse, ¿y por qué los hombres que aún hay diseminados por la Tierra viviendo en la Edad de Piedra no se comunican telepáticamente? Pero la pregunta no es válida, esos hombres ya conocen el fuego. Comenzaron su proceso civilizatorio. Se alejan del estado natural. Por ende, según Zukarevsky, ya perdieron la gran mayoría de sus dotes paranormales, las que, ahora, están adormecidas en ellos como en nosotros. La guerra espiritual en el mundo, con la carne y con el diablo, son una realidad para los seguidores de Cristo. Cualquier pentecostal bíblico reconocería la realidad de la misma. Las Asambleas de Dios, en una declaración adoptada por el Presbiterio General, USA, en sesión el 30 de julio de 2019, afirmó, la tríada el mundo, la carne y el diablo como descripción del ámbito en el cual tiene lugar la guerra espiritual, se remonta firmemente a la tradición bíblica. El apóstol Pablo, en Efesios 2, 1, 3, identifica esos tres elementos como los ámbitos en que se libera la batalla de los seres humanos. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Si bien la guerra espiritual es una realidad siempre presente en la vida del cristiano, la verdad misma de la guerra espiritual ha sido distorsionada a niveles antibíblicos por ciertos grupos neopentecostales. Una especie de esquizofrenia espiritual parece haberse apoderado de muchos creyentes. La obsesión por los demonios y su obrar es el pan de cada día en muchas iglesias, las cuales invierten más tiempo en la cacería de demonios que en la adoración a Dios, la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, la formación del carácter cristiano y el conocimiento bíblico y teológico de sus miembros. La era de los cazafantasmas evangélicos ha llegado. Como si de médiums espiritistas se tratase, estos cazadores de demonios presumen de sus habilidades extrasensoriales y tergiversan el verdadero don de discernimiento de espíritus, convirtiéndolo en una amalgama de ideas espiritistas, métodos humanos, visiones extrañas y creencias de origen pagano. Peter Wagner, cabeza de The Global Harvest Ministries en Colorado Springs, Colorado, USA, y pionero del movimiento neoapostólico, RA, el crecimiento y la guerra espiritual, definió tres niveles de guerra espiritual. En el nivel de tierra los demonios son echados fuera de individuos. La guerra a nivel de lo oculto involucra los más organizados poderes de las tinieblas, incluye la nueva era, las sectas cristianas, las falsas religiones, la masonería, etc. Y la guerra espiritual a nivel estratégico, que directamente confronta a los espíritus territoriales asignados por Satanás, para coordinar las actividades sobre un área geográfica. En este último nivel se suele incluir una práctica conocida como mapeo o cartografía espiritual. ¿En qué consiste tal cosa?
El diccionario pequeño Larousse Ilustrado define cartografía como el arte de trazar mapas de espacios geográficos, ciudades, naciones y continentes. La cartografía espiritual intenta, mediante la localización y focalización de hechos importantes que suceden en un lugar geográfico, exponer las maquinaciones que usa Satanás en el nivel geográfico para detener la evangelización eficaz y el avance del pueblo de Dios en el establecimiento del reino de Dios y su justicia en ellas, y por lo tanto, de la mejor calidad de vida de la población en general. En opinión de quienes la practican, la cartografía espiritual ayuda a descubrir los poderes ocultos que rigen una ciudad, y por ende, focalizar la guerra espiritual para derrocarlos, Marcos 3, 27, y destruir sus obras, Jeremías 1, 10. La cartografía espiritual es un término creado en 1991 por George Otis, Jr., antiguo misionero. Si queremos comprender la razón por la cual las cosas están como están hoy en día, es necesario examinar primeramente lo que ocurrió ayer. El determinar que existen fortalezas territoriales no es suficiente, también debemos resolver el problema de su origen. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo fueron establecidas? La cartografía espiritual nos permite observar lo que yace bajo la superficie del mundo material. En pocas palabras, los guerreros cristianos al final del siglo XX pueden esperar enfrentar desafíos en el campo de batalla espiritual que son únicos tanto en tipo como en magnitud. Métodos comunes de discernir y responder a estos desafíos ya no serán suficientes si vamos a triunfar sobre las obras del enemigo. Debemos aprender a ver al mundo como en realidad es, no como lo que parece ser. ¿En qué fundamentaron Otis y Wagner su idea de la guerra espiritual a nivel estratégico y la cartografía espiritual? Aunque dicha enseñanza afirma tener bases bíblicas, sus bases son deficientes y su fundamento bíblico escaso. La enseñanza de que la actividad demoníaca incluye autoridad sobre áreas geográficas está basada en un incidente registrado en Daniel 10. El profeta recibió a un mensajero divino que se había retrasado a causa de la resistencia del príncipe del reino de Persia durante 21 días, Daniel 10, 13. Ese es un pasaje de difícil interpretación, pero aun si el príncipe del reino de Persia es una entidad demoníaca, una sola referencia no es una base sólida para plantear una enseñanza acerca de la actividad demoníaca territorial. Sobre esta pobre base, un tan solo versículo, y una retahíla de textos fuera de contexto, los proponentes de esta enseñanza han elaborado un complejo sistema de guerra espiritual estratégica en el cual la cartografía espiritual juega un papel clave. Según sus practicantes, para preparar una cartografía espiritual hay que dar dos pasos. El primer paso es reunir información. Para una correcta cartografía espiritual es necesario hacer una investigación histórica, una investigación física y una espiritual. El segundo paso es actuar sobre la base de la información obtenida. La investigación histórica revela personalidades y datos que pueden tener algún significado o representar algún aspecto negativo o positivo para la ciudad que se desea conquistar en el presente. Se cree que saber sobre cada ciudad, sus hechos importantes, tradiciones, escudo o bandera puede revelar tanto dones redentores como obstáculos para ese pueblo. Es de importancia conocer también sobre las tradiciones religiosas y creencias generalizadas de una ciudad, la presencia de sectas y la celebración de fiestas asociadas a fenómenos ocultos. La investigación física de la ciudad puede también ofrecer información sobre la planificación de la ciudad y el significado en ello. Esta investigación revela qué tipo de arte se exhibe en cada ciudad, qué lugares pueden estarse empleando para practicar el mal, tales como clínicas de aborto, áreas de prostitución, puntos de droga, etc. Hay que reconocer si los nombres de lugares específicos resaltan el mundo de las tinieblas de alguna manera. La investigación espiritual identifica aquellos lugares donde se esté rindiendo culto a lo oculto, tales como templos satánicos, centros de espiritismo, centros de reunión de masones. Identifica los lugares de adoración pagana. Explora si ha habido algún líder que haya consagrado la ciudad a una entidad del mal o si ha habido alguna maldición sobre el pueblo. De igual modo explora la extensión del evangelio y la práctica del cristianismo en el lugar. Pero en una cartografía espiritual no basta tener los datos, hay que interpretarlos con discernimiento. Los cartógrafos espirituales creen sinceramente que es por medio de la oración y mediante la guía del Espíritu Santo que Dios les mostrará a los líderes y creyentes locales cuál es la acción más apropiada para su situación particular. La información obtenida se utiliza para que los intercesores trabajen con ella mediante la guerra espiritual a nivel estratégico, buscando la revelación de Dios sobre el don o dones redentores de la ciudad, las fortalezas de Satanás en la cuidad,
Los espíritus territoriales asignados a la ciudad. Pecado corporativo pasado o presente con el cual hay que tratar y resolver. El plan de ataque y el tiempo de Dios. ¿Suena complicado? Pues lo es, y sin embargo, por muy extraño que pueda parecerle a los defensores de esta práctica, la Biblia no se refiere a la cartografía espiritual en ningún sentido. La cartografía espiritual, o la técnica para determinar el área geográfica de poder de un demonio para luchar con él, no es bíblica. La creencia en la cartografía espiritual también se asocia más bien con la teología del dominio y el reconstruccionismo cristiano, los cuales buscan lograr la plenitud del reino de Dios en la tierra hoy. Para sus practicantes, el mapeo espiritual es una preparación esencial en la lucha directa contra los espíritus territoriales que se dice que gobiernan un área geográfica más grande. Estos demonios territoriales responden directamente a Satanás, son administradores de un área grande y, a veces, se les llama hombres fuertes. Este término proviene de una mala aplicación de Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Los mapeadores espirituales o guerreros estratégicos parecen ignorar felizmente que Jesús es el que ata en este caso, no sus seguidores. Y con una fe sincera, pero antibíblica y mal orientada, buscan ser ellos los conquistadores en nombre de Dios, que expandan sus dominios y pongan en fuga a las huestes de maldad y demonios territoriales. La idea de las cruzadas ha sido resucitada, pero esta vez es llevada al plano espiritual. El dominionismo detrás de la guerra espiritual estratégica y el mapeo espiritual es evidente. Cindy Jacobs, otra promotora de esta enseñanza, dijo: cuando tomamos posesión de la tierra sobre nuestras ciudades, logramos el control de sus campos de acción a nivel político, físico y espiritual. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.